tema introductorio también, para empezar como tema introductorio, he escogido este tema de determinantes sociales. Vamos a tomarlo el día de hoy como si fuera una pequeña introducción. Vamos a tratar de comentar varios temas acerca de la promoción de la salud y un poco a darle sentido, ¿no? Más que nada por el tema de que nosotros quizás tenemos un concepto de la promoción de la salud, la palabra misma lo dice, como que es tratar de promocionar la salud, ¿no? Tratar de apoyar a que se visibilice la salud. Y ahora vamos a entender en la clase del día de hoy que este concepto no es propio, no es nuevo de aquí en nuestro país, se viene trabajando en muchos otros países y a raíz de qué, desde dónde nace esta idea, desde hace cuánto tiempo se está considerando y por qué es importante. Más que nada por eso, darle sentido por la parte del por qué es importante, por qué es valioso considerar este aporte y qué relación va a tener con la parte social. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Y primero que nada, quiero comentarles esto a ustedes como funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Como funciones esenciales de la salud pública, el sistema de salud que nosotros tenemos, en este caso salud pública, nuestro sistema de salud que viene a ser el Ministerio de Salud, ¿cuáles son las dos funciones esenciales o los dos motivos principales, en este caso, de su haber, de su funcionamiento? Tenemos a la promoción de la salud. La salud como tal, como derecho humano inalienable, va a tener que ser válido para la totalidad de la población en este caso, y vamos a ver que aquí tiene dos ejes principales, ¿no? La promoción de la salud y la participación de los ciudadanos en la salud. Imagínense, ¿sería posible hacer salud pública? ¿Sería posible dar ese servicio si es que no habría participación de los ciudadanos? No, ¿no? En este caso vamos a tratar de llevarlo al contexto o al ejemplo. Dice, la universidad es la razón de la universidad es los estudiantes, ¿no? O dicen, los estudiantes son la razón de ser de la universidad. En este caso, de la misma forma, para la salud pública, los ciudadanos van a ser la razón de ser, ¿no? Va a ser la parte vital, va a ser el usuario, va a ser la persona a la que se trata de llegar. Y en este caso, el mecanismo clave para poder llegar a esos ciudadanos es primero la participación, ya sea como pacientes y segundo, la participación como personal acompañante, personal de apoyo, como personal que promueve la salud, ¿no? Hoy en día se está dando este gran cambio, que es el que yo les quería compartir el día de hoy con esta ponencia, y es darnos cuenta que quizás está pasando algo bueno para nuestro sistema y no a raíz del sistema propiamente, sino a raíz de que la población misma está apoyando a que funcione este sistema. ¿Cómo así? Podemos ver aquí en la primera imagen, vemos ahí un sistema de salud. Vamos a ver, esto es una foto que he tomado un serum y a la derecha vemos una foto de varias personas que son de la comunidad, ¿no? Quizás hemos identificado, hemos ido al centro de salud, hemos ido al servicio asistencial y hemos visto por ahí que hay muchas de estas personitas con unos chalecos distintivos, que bien es cierto, no son personal de salud, no son médicos, no son obstetras, no son enfermeros, son personas de la comunidad, pero que están trabajando en el sector salud. Y ahora, ¿trabajando de qué manera? Vamos a aclarar algunas dudas el día de hoy. ¿Ese trabajo es remunerado, no es remunerado? ¿Qué ganan estas personas? Pero vámonos haciendo idea. Vamos dándonos cuenta que hay personas que están apoyando a promover la salud. ¿Quiénes serán esas personas? ¿Cómo se llamarán? ¿Qué función cumplirán? Vamos a ir deduciéndolo el día de hoy. Entonces, como segunda parte, vamos a empezar con esto. Entonces, todo lo que les he venido a comentar o lo que les he estado hablando de manera introductoria va a tener que ver con una política multisectorial de salud. Como bien sabemos, y quizás para los que no estén tan adecuados a la parte pública, todo el sistema de salud, y no solo el sistema de salud, sino el sistema educativo, el sistema económico, el sector financiero, el sector académico, se maneja en torno a políticas, ¿no? Cuando hablamos en este caso de políticas, vamos a ver que la política para determinada área va a ser un conjunto de lineamientos que tiene un enfoque a lo largo del tiempo en el cual nos van a indicar qué es lo que se espera lograr en un lapso de años, ¿no? Para este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí por la parte izquierda, lo voy a ampliar un poco más, dice, Política de Salud Multisectorial de Perú al año 2030, Perú País Saludable. Esto se generó en el año 2020, como pueden ver ahí en la parte de arriba, con un decreto supremo, el 026, y se hizo un trabajo multidisciplinario a partir de todos los profesionales de la salud, en este caso el ministerio, los especialistas, la parte técnica, y trataron de ver
¿Cómo podemos hacer para llegar al 2030 con altos estándares de calidad, con que el sistema de salud mejore, todo lo demás? Y han tratado de poner en este pequeño librillo, en este pequeño decreto, todos los requisitos, recomendaciones y lo que se espera llegar, ¿no? Usualmente, a veces no siempre se logra llegar a esto, pero estas políticas son las que van a conducir cómo funciona el sistema. Y por eso a lo largo de la clase y a lo largo de todo el desarrollo de este curso y en general, vamos a ver que siempre nos vamos a apoyar en políticas. Entonces, nuestra base para esta clase va a ser esta. No olvidarnos, por favor, el Decreto Supremo 026-2020, y entonces, como título dice Perú País Saludable, y he resumido aquí los tres objetivos prioritarios. Entonces, esta política multisectorial de salud que se crea en el año 2020 es un estatuto, tiene tres líneas principales, tal cual están ahí. Dice, mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿a qué se está enfocando? A mejorar los hábitos, mejorar conductas y estilos de vida. Y un poco les comento, hoy en día es tendencia de que la salud ya está migrando, de dejar de ser un sistema de salud en el cual nosotros tratamos a la persona enferma, tratamos a la persona que está mal de salud, hacemos la acción ya sobre el problema, a una acción preventiva, ¿no? Y parte de ello nos dice en el primer objetivo prioritario, mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida. No es la parte ya preventiva, es ir antes del problema. Segundo punto dice, asegurar el acceso a los servicios integrales de salud, de calidad y oportunos a la población, ¿no? Cuando hablamos de esta parte de asegurar el acceso de servicios integrales de salud, de calidad y oportunos a la población, nos vamos a referir a la parte de que la salud no debería llegar solamente a un sector de la población. Bueno, actualmente todavía sigue habiendo esas falencias, pero vamos a ver que lo que está buscando el sistema, busca el Estado y en este caso todos los sistemas de salud cuyo objetivo es crecer, es asegurar que la salud sea global, que la salud llegue a la totalidad de personas. Entonces, la política esta también está tratando de llegar a ello, que llegue a la cantidad de personas, a la totalidad, a lo más recóndito del país, y como tercero, mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud, ¿no? Y ahí, si ustedes se pueden dar cuenta en esta última pequeña línea, dice que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud. Y está muy marcado el enfoque preventivo, ¿no? Mejoramos las condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos, ¿no? Y nos damos cuenta que en su momento, cuando salió en el año 2020, algún momento salió el decreto supremo, fue muy llamativa la parte de que se trataba de ya dejar de lado el enfoque, como les decía en su momento, el enfoque de tratar el problema, sino pasar a la parte preventiva, el irnos al antes del problema. Entonces, tenemos una política multisectorial de salud que va a regir todo esto, va a regir cómo funciona el sistema, un poco para hacernos una idea introductoria. Y aparte de ello, vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Dentro de esta política, vamos a ver que también ha tenido otros componentes. Para hacer una política en salud, y lo cuento en la parte de experiencia, y la parte de haber leído, la parte de haber informado sobre esto, las políticas de salud se crean en base a otras políticas. Siempre traen políticas detrás, traen políticas de apoyo, inclusive dentro o conectadamente, o vamos a decir así, interrelacionadamente, está con otros decretos, resoluciones y demás que poco a poco vamos a ir conociendo, pero en este caso vemos, ¿no? La política que estábamos viendo la anterior era la política nacional multisectorial al año 2030. Sale en el 2020, pero antes de ello ya empezó a salir otra política. La que es que estoy mostrando aquí es la de lineamientos de la promoción de la salud en el Perú. Entonces, un poco antes de este gran cambio que les dije que ahora todo es preventivo, que desde el 2020 estamos tratando de mejorar ello, ya había una política en el año 2017, tal cual está ahí, en el cual ya se estaba empezando a hablar de la promoción de la salud. Y es un tema bien bonito, es un tema bien interesante, que luego les voy a mostrar con una pequeña historia, que esto no viene de aquí del Perú, esto ya lo que nos está pasando a nosotros, y siempre le comento a la parte cuando hago este tipo de clases, es que esto ha pasado en otros países. Siempre quedémonos con la idea de que estos problemas de salud no son propios aquí. Lo que nosotros estamos experimentando, que hay falencias en el sistema de salud, que a veces no tenemos la atención adecuada y todo, ya lo han vivido otros países o lo están viviendo actualmente y tratamos de replicar algunos mecanismos para mejorar ello. Entonces, tenemos aquí, como les decía, una política de salud en el año 2017 que ya hablaba de la promoción de la salud. Ya estaban ya por ahí tratando de meter un poco de cómo es eso de promover la salud. Hay que tratar de promocionar la salud. Si queremos que a futuro llegue a toda la población, tratemos de
acercar a la gente, tratemos de darles más información para que puedan entrar ahí. Entonces, esta política igual, ojo, les hago una observación, una pequeña observación para seguir adelante. En esta diapositiva, por ejemplo, he puesto siempre los numerales, los artículos, toda la parte legal, porque yo les recomiendo y les digo, siempre es importante esta parte de la normativa legal. Siempre que queremos estudiar estos tópicos de salud o de política, al menos vamos a tener que aprender un poco unas 2 o 3 normativas porque nos da la solidez técnica para hablar del tema. Entonces, un poco para volver a mencionarlo, esa política sale en 2017, es la resolución ministerial 366, ¿no? Ministerio de Salud. Entonces, en esta política habla acerca de 4 lineamientos. Si lo leemos va a ser un poco más extenso, pero lo he resumido en lo siguiente. Dice como política uno, la salud como eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. Si se dan cuenta, va preparando el terreno para la parte de hablar de la salud como eje fundamental. Entonces nos va diciendo, todas las políticas públicas que va a generar el Estado tienen que estar orientadas a la salud. La salud es la base y a partir de ahí empecemos a construir a las demás, no dejando de lado al tema de la salud y teniéndolo como prioridad. Segundo punto dice, lineamiento de política 2. La persona, la familia y la comunidad como el centro de gestión territorial en la salud, ¿no? Si bien ya tenemos a la salud como un eje, ahora nos está indicando la persona, la familia y la comunidad como centro de la atención territorial, ¿no? De la gestión territorial en salud. Lo que les decía hace un momento y les ponía un pequeño ejemplo, estábamos comentando, por ejemplo, la razón de ser de la universidad son los alumnos. En este caso, la razón de ser del sistema de la salud serán los pacientes, será la población, la comunidad. Entonces, tiene mucho sentido que se tome ello como parte principal. Tercer punto, lineamiento de política 3, abordaje de los determinantes sociales en salud para el cierre de brechas de inequidad. Ahora, ese es un punto muy importante también y muy curioso que vamos a ver, que por qué es importante que se cierren las brechas. A veces ciertos comentarios dicen, no, es muy importante que se cierren las brechas, que se trate de quitar esa distancia, que todos los pobladores tengan acceso. ¿Por qué? Han habido muchos estudios, muchas investigaciones que indican que el que no se cierre las brechas sociales es uno de los principales problemas para que haya congestión en los centros de salud. Dice, ¿por qué el centro de salud está tan abarrotado, tiene tanta carga de pacientes? ¿Por qué hay estas falencias en calidad? Es mientras hay esas brechas y siga llegando desmesuradamente la cantidad de pacientes alta, con algunos problemas que lleguen de otros lugares, hace que el sistema empiece a fallar. Entonces, va a ser necesario que se cierren las brechas y recién se va a poder observar cambios. Ya pasado en otros países. Y por último lugar, en la política 4 tenemos empoderamiento y participación social en salud, ¿no? Que es el tema que hoy nos está abordando, nos está interesando por la parte de los promotores sociales, ¿no? Y entonces, bien marcado, dice lineamientos de política de la promoción de la salud, y como uno de los ejes que está ahí como política 4 tenemos el empoderamiento y participación social en la salud, ¿no? Se debe empoderar y participar socialmente. ¿Y quiénes serán los que participan en ello? Y ahí van a entrar estas personas muy importantes, muy valiosas, que tienen mucho valor y que se les debería reconocer un poco más. Podemos ver aquí a la imagen de la izquierda y yo no dudo de que la mayoría los hayan visto. Son estas personas que vamos a ver cuando vamos al hospital, vamos al centro de salud, vemos algunas campañas, vamos a ver la parte de promoción, de divulgación, personas identificadas con los centros de salud que portan el chaleco distintivo, que portan algún tipo de ropa, vamos a decir así, propia del centro de salud, que son los promotores sociales. En este caso tienen un nombre, se les va a llamar agentes comunitarios, ¿no? Agentes comunitarios también. Pasamos a la siguiente parte. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, ya hablando un poquito acerca de los agentes comunitarios, ya que hemos entrado a hablar de esa parte, vamos a hablar. Los agentes comunitarios, dice, ¿no? Entonces, como decíamos, dentro de nuestra pequeña historia en la política, decíamos que se creó una primera política de salud en el año 2020, se empieza a dar ese enfoque preventivo. Un poco antes de ello ya estábamos hablando de políticas de promoción de la salud y ahí dentro de ellos se empieza a esbozar una pequeña palabra nueva, que es el agente comunitario en salud, que siempre ya hubo agentes comunitarios, sí han habido desde hace mucho tiempo, desde los años 90, inclusive desde años anteriores, ya habían estas personas, pero que no se les reconocía la labor como tal. No era específico el que es un agente comunitario, que tiene tales características, no había una reglamentación bien adecuada, y vamos a ver aquí un poco acerca de sus funciones. Entonces, aquí en el pequeño cuadro que estamos viendo, voy a tratar de mostrarlo, dice,
Nos está indicando un pequeño flujograma resumido, sencillo, pero nos vamos a centrar en algunos puntos importantes que voy a tratar de resaltar. Entonces dice, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando como parte de los resultados sociales que están ahí es mejorar la calidad de vida, la independencia funcional, la equidad, que es una palabra muy importante para este tema, reducir la mortalidad, morbilidad, discapacidad, que son los problemas que nos aquejan a nuestro sistema de salud, y entonces nos están demostrando para ello qué es lo que se debería trabajar. Y vamos a ver varias cosas aquí que, ojo, no todo es la parte médica, no todo tiene que ver con la parte asistencial. Si ustedes se dan cuenta, la parte asistencial, el tratamiento médico, la terapéutica, la parte, vamos a decir, profesional dentro del sistema, es el componente vital e importante, pero no es parte de todo, sino es una sumatoria más a todo el conjunto de cosas que hace la salud pública. Entonces vemos por aquí, prácticas de estilos de vida saludables, preventivo, servicios de salud de calidad respetando a los derechos, calidad del servicio, entornos saludables. ¿Quién generará los entornos saludables? ¿Lo hará la parte médica, por ejemplo? Vamos a ver que si bien hacen la labor de divulgación, pero los entornos saludables son llevados a cabo por pequeñas jornadas o pequeños comités que crea el sistema, el centro de salud. Vamos a ver ahí que el trabajo de personas de enfermería, técnico, algunas madres de familia de la comunidad, etcétera, tratan de hacer estas pequeñas campañas que están promoviendo entornos saludables. Luego, promoción de la salud. Y aquí viene la parte importante que lo he puesto en algunos recuadros en rojo. Vamos a ver por aquí el conocimiento en salud. Esta es la parte muy importante, muy vital que está faltando, que ahora se está implementando. ¿Va a mejorar el sistema de salud tener conocimiento en salud? Claro que sí. Y eso lo hemos visto, inclusive déjenme comentarles que en la parte de la época del COVID, hemos visto y ha estado muy marcado que el conocimiento en salud ha sido clave. Imagínense el conocimiento en salud en esa época, cuando hubo la época del COVID, en la ciudad de Wuhan, en China y en otras ciudades avanzadas, que tenía mucho conocimiento acerca de cómo prevenir los mecanismos de transmisión, cosa que en su momento no pasaba en nuestro país, porque imagínense, llegamos a tal grado de gravedad del asunto de conocimiento e información que no sabíamos cómo realizar el adecuado lavado de manos, no sabíamos cómo prevenir la cadena de infección y se ha estado recién aprendiendo en el camino. Luego, otro punto más, la influencia social y participación ciudadana, ¿no? Y siempre hago énfasis en esta parte porque la influencia social y la participación ciudadana va a ser el eje principal. Quizás la palabra clave está en ello, la participación ciudadana. Por eso, como título, agentes comunitarios y políticas públicas saludables y prácticas organizacionales. Y ahora, ¿qué más? La educación, la orientación, la abogacía. Hay una serie de muchos más factores de los que podríamos hablar, pero solamente para irnos haciendo idea de ello, ¿no? Yo sé que esto va a ser muy importante para ustedes, muy valioso, porque nos va a cambiar un poco el modo de ver las cosas. Como mencionaba en la presentación la coordinadora, en mi caso, en mi labor, yo trabajo como asistente administrativo en la parte de gestión de la investigación y en la parte biomédica. Pero inclusive, miren este tema que diste un poco de la investigación, pero es muy interesante porque te da otro panorama de ver las cosas, te da otra forma de ver, de darle sentido al trabajo inclusive. Entonces, seguimos. Vamos a ver por aquí. Entonces, luego en esa pequeña historia que seguimos desarrollando, vamos a ver cómo si nosotros a veces nos ponemos a veces las leyes, yo les comento de manera personal un poco más ligero, eh, el estudiar leyes o el tratar de ver estos decretos, el tratar de entrar y aquí ponernos a buscar en el diario peruano, quizás casi nadie lo hace, yo en su momento tampoco no lo hago usualmente, así puramente, pero vamos a ver que cuando nosotros le damos un sentido a manera de historia, a manera de interpretarlo, de ver cómo va avanzando, es muy interesante. Entonces vamos a ver por aquí. Luego aparece una ley nueva que es la ley 30.825 y aparece una ley ya dándole más fortaleza a la labor de los agentes comunitarios. A ver si ustedes se acuerdan mentalmente, hagan este pequeño ejercicio. Hemos estado hablando de varias leyes. La primera, que hablábamos de la política multisectorial del año 2030, de ahí la siguiente, la de los 4 lineamientos, donde se empieza a hablar de promoción de la salud, y luego de ello aparece esta ley, que hablamos de la 30.825. Y se dan cuenta, está interconectado, miren la fecha. 20 de julio de 2018, por ahí están, como que una precede a la otra, más o menos, no vamos a entrar en detalle de las fechas, pero esta ley, ¿qué hace? Fortalece la labor del agente comunitario en salud. Y eso va a ser muy importante, muy valioso, porque ahora ya tiene más valor ese trabajo de esas personas. Ahora, los agentes comunitarios que les decía en este pequeño fragmento, ya existen desde antes, no son personas nuevas, no son personas ajenas que recién se está desarrollando.
Es algo que desde hace mucho tiempo había, pero era vocacional, era muchas veces no considerado, no habían beneficios como tal, y eran personas, voy a decirles, que tienen una vocación de servicio grande, que hacían esa labor de difundir, que tenían esas ganas, ese carácter de apoyar a la comunidad, y en base a eso la ley 30.825 es una ley que ahora ya dice, ¿no? Vamos a darle el peso que se requiere, vamos a valorar a esas personas con algunos beneficios. Voy a tratar de acercar un poco más para leerlo de manera textual. No se me van a disculpar por la parte ahí de la fotografía, pero igual se los voy a decir. Dice de manera resumida, en el artículo de esa ley nos indica, dice, la capacitación y certificación de saberes. El Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y gobiernos locales en el ámbito de su competencia van a brindar capacitación constante a los agentes comunitarios de salud a fin de que se cumplan las metas establecidas. Entonces, ustedes se van dando cuenta, se les está valorando a las personas en la parte que se les considera como parte del sistema, se les está brindando capacitación. Y muchas veces esta capacitación va a ser muy buena para esas personas porque hay agentes comunitarios que, así como ustedes que están en el curso actualmente, son profesionales y les va a favorecer en que, no sé si la mayoría haya postulado a procesos de selección pública, pero hay un indicador que siempre van a evaluar y va a decir, no, usted ha hecho voluntariados y esto de ser agente comunitario vale como un voluntariado, lo van a valorar como una especie de puntaje para su currículum, ¿no? En este caso, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, CINEACE, va a certificar los saberes, conocimientos ancestrales, competencias de los agentes a través de procesos de evaluación de pertinencia cultural. Correcto, muy bien. Entonces, como mencionábamos, esta ley lo que va a hacer es fortalecer esa labor de la gente, darle capacitación y brindarle, pero ojo, vamos a salvar un detalle aquí, vamos a mencionar lo siguiente. No se va a, no se va a malentender que el agente comunitario tal cual ya, por ser agente comunitario, le vamos a dar la capacitación, van a tener todo ello, sino va a tener que tener un pequeño nivel de selección. Y esto está bien, dicho sea de paso, porque va a hacer que la labor del agente comunitario mejore, que mejore sus capacidades, porque va a haber un pequeño filtro ahí, que es el de evaluación, y ahí ustedes lo están viendo, o como dato interesante, lo va a generar el cineaste, ¿no? Esa palabrita la habrán escuchado, la que ve las universidades, la parte ahí de que certifica las competencias. Entonces, los agentes se van a capacitar, en base a ello luego se les va a evaluar y si es que cumplen las competencias se les va a certificar como tal, con los beneficios de ley que esto implica. Luego tenemos por ahí un poquito más para hablar acerca de esta labor de los agentes. Dice lo siguiente. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública o las que haga favor, va a tener la función a manera asumida de implementar, normar, articular, coordinar, dirigir, registrar, capacitar a los agentes comunitarios. ¿Y con quién? ¿En favor de quién? Vamos a ver los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, de manera sencilla, de manera resumida, esta ley lo que hace es lo que les dije, capacitar y certificar. Pero ¿en quiénes va a caer la función de hacer eso? En el Ministerio de Salud, que tiene sus divisiones propias, que en este caso es la División de Salud Pública, con los gobiernos locales y regionales, ¿no? Para garantizar que cumplan su rol y también que se les valore sin discriminación de algún tipo. ¿Correcto? Muy bien. Aquí podemos ver otra foto un poco para irnos haciendo idea de quiénes son estos agentes comunitarios, estas personas que están haciendo dicha labor. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver por aquí. Y a partir de esa ley, un poco siguiendo esta pequeña historia, tratándonos de empapar ahora que vamos a tratar de ser futuros promotores de salud, vamos a conocer cómo es que se ha desarrollado esto, ¿no? Cómo se ha venido presentando a lo largo del país para que ustedes vean este cuadro muy bonito, esta pequeña diapositiva interactiva. Vamos a ver que a nivel del Perú hay muchos agentes comunitarios. Es algo positivo para nuestro país, algo positivo para el sistema. Veamos que se ha hecho un censo, se ha realizado un censo hace un poco de años, creo que esto no data de más de 2 años aproximadamente, en el cual el Ministerio de Salud, ahí está la fuente determinada, vamos a ver que se censó a nivel de las direzas y de las jerezas, de las direcciones y las gerencias de salud, en todas las localidades a la cantidad de agentes de salud que había. Estos agentes de salud que estamos viendo son los que habíamos hablado previamente, que están capacitados y han sido certificados por el CINEASE. Vamos a llamarles agentes comunitarios oficiales, en esta vez vamos a decir los que están con toda la normativa adecuada. Entonces, vamos a ver en determinados departamentos, va a haber cantidades muy interesantes y en algunos departamentos quizás falta por mejorar. Pueden ubicar ahí en la imagen cuál es el departamento al que usted corresponde,
Por ejemplo, en este caso vamos a ver uno de los departamentos, solo por mencionar, el que tiene mayor cantidad, aproximadamente está por aquí, es la región de Cajamarca. Ahí estoy ya cerrándolo con un cuadrito. En la región de Cajamarca vamos a tener 5.014 agentes comunitarios. Y la región que tiene menor cantidad de agentes comunitarios en salud, vamos a ver, dicho paso, es la región de Tacna, es donde yo me encuentro. Y vamos a ver por qué. Si ustedes se van a esta parte de Cajamarca, van a ver como dato curioso, usualmente tenemos la concepción de que Cajamarca ha sido una ciudad que antes ha tenido muchos problemas a nivel de salud pública, porque el acceso que no tenía al servicio de salud, que había comunidades rurales que no tenían acceso, a la dificultad de llegada del personal de Serums y demás, hizo que no haya muy buena atención a nivel de salud pública, pero se hizo un trabajo muy adecuado a lo largo de todos estos años de tratar de hacer que la comunidad sea agente de salud, que la comunidad sea parte. Y entonces va a ser increíble que cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a Cajamarca y ver, van a poder apreciar que, por ejemplo, ahí la mayoría, una totalidad de una población, llegamos a un pueblo de Cajamarca, por ejemplo, qué sé yo, una determinada región, y vamos a ver que hay 500 habitantes. De los 500, toda la cantidad de la población está queriendo ser agente de salud, todos se acercan al centro de salud y se registran, a tal punto que desde el niño, el de 18, el de 17, el anciano está con su chaleco distintivo, trata de aportar. Si bien no realizan todas las acciones de un agente de salud, pero están tratando de certificarse. Para ellos es increíble, señores, pero es una motivación esto de ser agente de salud. Se identifican, sienten que son parte del sistema. Y entonces ustedes pueden ver 5.014 agentes de salud. Es una población muy pequeña. Si nos hacemos idea, Cajamarca es una población pequeña, pero tiene gran cantidad de números. Y ahora véanlo con la parte de Lima. ¿Cuántos tiene Lima, por ejemplo? 1.794, ¿no? Y otras regiones, como les decía, como la mía, Tacna, 209, 267. Quizás hay un poco ahí de trabajo por mejorar, por agregar. Entonces, un poco para ver la distribución del número de agentes de salud, y vamos a ver por aquí, vamos a pasar a otro lado, y un poco para ir conociéndonos también entre nosotros, para ir viendo cómo es esto también, vamos a ver las características de los agentes comunitarios de salud. En este pequeño estudio que se realiza a nivel del MINSA, como les dije, hace 2 o 3 años, creo que ahí está la autora, una doctora, la referencia, vamos a ver que en este estudio también se va a tratar de ver cuáles son las características sociodemográficas de estos agentes, porque antes se tenía la concepción, o era un dato muy curioso, inclusive para los que estamos en esta área, siempre nos preguntábamos, ¿cuál es la naturaleza de los agentes comunitarios? ¿Qué tipo de personas son? ¿De qué características? ¿Qué estudios tiene? ¿Y qué tal? Entonces, quizás cuando nosotros no tenemos esta información, podemos pensar que el agente comunitario quizás sea la persona de mayor edad, la persona que está desocupada, la persona libre, quizás que tiene mayor tiempo para dedicarle vocacionalmente, pero nos hemos dado con una sorpresa de que los agentes de salud comunitarios están distribuidos en diferentes características. Hay de todo tipo de agentes y por diferentes motivaciones. Vamos a ver en este caso, vamos a hablar un poco de ello. Vamos a ver, hay agentes de salud que tienen grados de estudios universitarios completos. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque nos va a darnos cuenta, usualmente pensaríamos, alguien que está laborando profesionalmente, que está población económicamente activa, quizás no tenga tiempo para ser agente comunitario, pero hay agentes comunitarios con estudios universitarios. ¿Y por qué va? Les voy haciendo la aclaración, va porque el ser agente comunitario, como les decía hace un momento, también es una especie de valoración al currículum, va a tener cierto factor determinante para algunas convocatorias. Hay personas con universitario incompleto, personas de estudios superiores, personas con estudios técnicos incompletos, secundaria incompleta, primaria incompleta. Esto aquí también otro dato relevante, quizás para mencionarlo, sin grado de instrucción. Esto es lo que más me causa asombro, inclusive también me lleva siempre como a la parte de motivarnos, inclusive a nosotros mismos. Por ejemplo, yo les comento en mi caso, yo actualmente estoy laborando esta parte de docencia, pero yo también soy agente comunitario. En este caso estoy participando en un voluntariado actualmente aquí en Tacna que es de salud mental. Y entonces, para darnos cuenta de esto y un poquito motivarnos, y ustedes los invito también a que sean parte de algún tipo de voluntariado, agentes comunitarios, miren esto. Hay personas sin grado de instrucción alguna, señores, que son agentes comunitarios de salud. ¿Por qué este tipo de personas o este tipo de población son las que mayormente se acogen a esto? Porque el ser agente comunitario de salud, y lo digo por la experiencia de haberlo visto por parte de un voluntariado, hace que las personas, en este caso de tercera edad, las personas jóvenes, personas sin grado de educación,
quizás se sientan parte del sistema, se sientan valorados, se sientan personas útiles para la sociedad, en este caso aportando a su comunidad. Y hay un trato muy agradable, una comunidad muy buena, muy saludable, la que se genera en estos círculos de agentes comunitarios. Entonces vamos a ver que hay harta aceptación por la población de participar en estos tipos de voluntariados, inclusive teniendo como mayor predisposición a la gente que no tiene estudios, sin grado de instrucción, y también tiene universitarios con estudios completos, y profesionales, por dicho sea de paso. Entonces vamos a ver, se generan unos círculos muy agradables, hay muy buenas relaciones ahí para poder establecer y quizás sería una muy buena oportunidad a nivel laboral, a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Vamos a ver por esa parte, un poco ya conociendo quiénes son los agentes comunitarios, vamos a seguir viendo por aquí, y un poco aquí vamos a ver cuáles son esas labores de los agentes comunitarios, ya para conocer un poco, como manera de clase introductoria, les vuelvo a repetir, vamos a ir conociendo un poco ese lenguaje. Entonces, vamos a ver algunas funciones principales de los agentes comunitarios. Vamos por aquí a la izquierda. Dice, es el puente articulador entre la comunidad y los servicios de salud. Ahora, el agente comunitario como puente articulador. Pasa muchas veces el caso, lo vemos en las noticias y demás, que hay comunidades a las cuales el personal médico difícilmente tiene acceso, porque son comunidades muy cerradas. Ha habido casos donde no es que esta población sea totalmente, vamos a decir, alejada del sector salud o no quiera recibir atención, pero parte de su creencia, de su cultura, de sus tradiciones, hace que ellos sean esquivos a la parte de tratar directamente con el médico. Muchas veces tienen la creencia sobre la medicina natural, la medicina alternativa, y van a ser un poco cerrados en este tema. Y ahí la labor del agente comunitario es ser el puente articulador, ¿no? Tratar de hacer ese nexo. Y ahí viene un dato interesante. Los agentes comunitarios que decíamos, hay algunos que no tienen instrucción completa, que son personas de mayor edad, menor edad, son parte de la comunidad. Basta que una persona en la comunidad o dos o tres sean agentes comunitarios y va a ser el nexo. Ellos van a hacer que la comunidad facilite, permita que los médicos accedan. Su presencia puede llegar a zonas alejadas. Ahora decíamos, nosotros como agentes comunitarios podemos dar el soporte en nuestro lugar donde estemos, en Tacna, en Arequipa, en Moquegua, Lima, de manera cómoda en una ciudad, sí, pero también puede llegar a zonas alejadas. No es un trabajo muy vocacional. Vamos a ver que hay personas que inclusive tratan de ir a pueblos lejanos, tratan de llegar en determinados meses tratando de llevar información. Dice, conoce su comunidad, extiende los servicios básicos a la población. Entonces vamos a ver, el agente comunitario no solamente lo entendamos como un agente de comunicación, un agente que está haciendo solo la parte de llevar información. Hay veces, vamos a decirle así, extraordinarias, un poco saliendo de las funciones donde el agente comunitario colabora. En este caso, extiende los servicios básicos a su población. Entonces vamos a ver en este caso del dengue, algunas enfermedades prevalentes, en este caso de época del COVID, los agentes comunitarios lo que hacían era apoyar, salir con la parte del personal de salud ambiental, a hacer las fumigaciones, a tratar de hacer las limpiezas, las jornadas y demás, tratar de meter una mano más, agregar un poco más de trabajo ahí y articular los servicios de salud en la comunidad con otros grupos sociales, lo que les decía, ¿no? Algunos grupos interesantes que se forman por ahí, y ser orientador y educador, ser consejero, ¿no? Esa es la labor, creo que principal de un agente comunitario, de un promotor social, ser consejero. Entonces, vamos a ver que para todas estas características que estamos viendo aquí, ¿cómo es que se llega a esto? Generalmente es que se les da una educación, se les da una educación continua, se les da una valoración a manera de formación para que estos agentes puedan instruirse, ¿no? Algunos beneficios por ahí, por parte de las certificaciones que les hablaba, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco también acerca de los reconocimientos e incentivos que se les otorga a los agentes comunitarios en salud. Entonces vamos a ver ahí. ¿Qué es lo que ganan los agentes comunitarios como incentivos? Vamos a ver. Primero tenemos ahí, ¿quiénes son los que van a trabajar este nivel? Como los decía en la política, va a ser el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, entre otros, van a ser los encargados de visibilizar eso. Pero de la mano no se olviden con el Ministerio de Salud, con las divisiones correspondientes. Entonces tenemos por ahí, dice, ¿qué beneficios principales puede obtener uno como agente comunitario? Vamos a ver primero las capacitaciones, lo más importante. Se les va a capacitar, van a tener acceso a capacitaciones, van a tener acceso a certificaciones, que en este caso van a ser valiosas a nivel profesional, van a ser valiosas a nivel de conocimiento, y los reconocimientos, ¿no? Esta parte sí es un poco más, vamos a decir, emotiva, los reconocimientos, porque muchas veces las personas, como les decía, son personas de la tercera edad,
personas que quieren sentirse útiles con la comunidad y están aportando, y es muy bonito ver que se les reconozca, es muy emocional ver que a estas personas se les reconozca, muchas veces se les brinda, no todos los vamos a decir ahí los distintivos del centro de salud, se les brinda algunos bonos, algunos beneficios, había algunas veces que inclusive se les da un pequeño soporte económico, y por esa parte el reconocimiento que se puede hacer llegar, ¿no? Muy interesante, muy atractivo. Vamos a ver, por ahí sirven como mecanismos para incentivar a que se involucren más personas en esto de los agentes comunitarios, que es la finalidad que nosotros queremos tratar de llegar. Entonces, un poquito para ver cómo funciona la capacitación de estos agentes comunitarios, vamos a ver. Ahora, los agentes comunitarios, todos son iguales, tienen una jerarquía, tienen algún tipo de rol, tienen algún tipo de funciones. Vamos a ver que manejan una pequeña jerarquía. Si hay una jerarquía en agentes comunitarios, como cualquier otro sistema, van a tener un pequeño sistema jerárquico en el cual vamos a ver que hay niveles. Vamos a mostrar en la página aquí un poquito para hacerlo más sencillo. Hay un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. En este caso vamos a ver que los agentes comunitarios, conforme tengan un grado de instrucción que se les va capacitando, se les va certificando, ya sea por antigüedad o por habilidades, vamos a ver que puede estar en el nivel básico, intermedio y avanzado. Y van a tener diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, cuando esté en el primer nivel va a ser un educador sanitario en este caso, va a tratar de hacer, por ejemplo, lo que son las campañas, ir a hablar, participar, difundir conocimientos. Cuando ya esté en el nivel intermedio, se va a convertir en un capacitador. Va a tener ya la capacidad para hacer unas pequeñas ponencias, para hacer unas pequeñas charlas a nivel de su comunidad, explicar cómo se debe consumir alimentos, el adecuado lavado de manos, las limpiezas, las jornadas, cosas que estén dentro de su competencia, claro, y tenemos luego al rol gestor comunal, ¿no? Que va a ser un pequeño gestor, va a ser una persona líder en su comunidad, a nivel de las personas de la comunidad, dicho sea de paso. Vamos a ver por aquí, ¿y cómo es que se llega a estos niveles ahora? ¿Cómo son estos niveles? ¿Cómo se mide estos niveles? Tampoco es que podamos decir es avanzado, es intermedio y básico. Ojo, aquí vamos a hacer una pequeña precisión. Miren aquí, así como ustedes lo están viendo en la pizarra, vamos a ver que dice módulos educativos y niveles de aprendizaje. Ahora, ahí vamos a entrar un poco a la parte de historia de los agentes comunitarios. Y ahora, actualmente en el Perú, yo les comento, hay una escala educativa en estos agentes comunitarios, hay unos manuales, hay unas guías. Esas guías ya las tiene el Ministerio de Salud, las tienen los gobiernos regionales, las direzas, las jerezas, en las cuales son módulos de aprendizaje que están muy bien estructurados para capacitar a los agentes comunitarios y son en un lenguaje muy adecuado, muy idóneo para todo nivel de instrucción. Como decíamos, los agentes comunitarios no en todos casos son personas profesionales totalmente, son personas sin grado de instrucción, instrucción parcial, estudios truncos inclusive, y vamos a ver que a partir de esos libros o módulos se les va a capacitar. Va a ser como jornadas o sesiones de aprendizaje. Si aprueban tantos módulos, se van a ir ubicando en determinados niveles, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver luego. Y la certificación de las competencias, un poquito para mostrarles lo que les estaba hablando acerca de la normativa. Entonces, ya hemos hablado acerca de los agentes comunitarios, hemos mencionado sus funciones, y ahora estamos hablando un poco acerca de la ley que fortalece, un poquito solo para mencionar certificación de competencias del agente comunitario. Hablamos esa parte de los módulos, ¿se acuerdan? Ahorita les acabo de mencionar. Entonces, hay determinados módulos educativos, y creo que pues una foto por ahí, pero en estos módulos se les va a tratar de evaluar, formar, capacitar y si aprueban se les va a certificar. No olvidarnos, ¿quién era el que certificaba? Era el CINEACE, recuérdenlo, el CINEACE va a certificar y les va a dar esta validación para que ya estén certificados. Muy bien, esa parte ya estaba, creo. Vamos a ver por aquí certificación, capacitación, ahí está, ¿no? Y un poquito para compartir una pequeña experiencia que justo he encontrado aquí revisando la información, ha habido una experiencia muy interesante, muy valiosa que ha sido en la región Ica, ¿no? Justo si nos vamos al mapita anteriormente, lo vamos a poder revisar luego en las diapositivas, vamos a ver que en la región Ica ha tenido antes, vamos a decir un poquito años atrás, una cantidad bien reducida de agentes comunitarios, y entonces se ha tratado de, vamos a decir, de motivar, de catalizar que aumente la cantidad de agentes comunitarios. Entonces, ¿qué se ha tratado de tomar como medidas? Se posibilitó la implementación de centros de competencia, de evaluación, se les ha dado las facilidades, o sea, no hay tantos agentes comunitarios, está bien, pongamos algunos centros de capacitación, ya no tanto démosle solo el manual y que estudien, sino hay que poner unos pequeños centros, en algunos centros de salud, qué sé yo, para formarlos presencialmente, para tratar de hacer un poco más de compromiso.
Para esto se necesitó el compromiso, facilidad de la autoridad regional de ICA, que en este caso se brindó adecuadamente, disponibilidad de evaluadores de competencias. Ahora, ya está bien, estamos hablando de los estudios, de la parte de la participación, pero ahora, ¿quiénes van a evaluar esta parte? Entonces, ahí es que en ICA van a tratar de generar una disponibilidad de evaluadores. Se traen evaluadores del CINEACE, vamos a ver, o algunas personas competentes con la certificación adecuada que puedan validar, y se hace esta posibilidad de mejorar, ¿no? Posibilidad de elaborar la articulación de la certificación de salud vinculada, correcto, y un equipo integral fortalecido, ¿no? Entonces, en la región ICA, luego de este pequeño, vamos a decir, pequeño evento, vamos a decir, de capacitación, vamos a decir, de implementación para motivar a que la gente se adecue como agente comunitario, tuvo una gran acogida, y vemos una foto del evento en ICA, y vamos a ver que se posibilitó, ¿no? En la foto referencial. Y aquí vemos, ¿no? Un poquito para ver cómo es ese proceso, para conocerlo un poco más a detalle. Siempre por eso les comentaba, señores, basándonos en la normativa, basándonos en números, en métricas, como recomendación, para dejarlo con un pequeño dato, para estos temas de salud pública, además, siempre yo considero que va a ser válido tratar de manejar métricas. Mientras nosotros manejemos estas métricas, estos datos, vamos a tener más solidez para tratar de comentar, de debatir, inclusive de argumentar estos temas. Vamos a validarlos siempre en datos. Entonces, un poquito hablando acerca de datos, vamos a ver por ahí. Entonces, en la región ICA lo que se hizo fue hacer esas, y ahí está, y ahí justamente lo ven a detalle, mira, unidad uno y unidad 2. ¿De dónde viene esa unidad 1 y 2? Son de los módulos que les dije que se les da para educación, y entonces se presentan agentes comunitarios, y vamos a ver por ahí, por cada región se van a presentar, vamos a ver que hay personas evaluadas, y vamos a ver que no hay tanto el nivel de deserción de las personas, pero sí vamos a ver que todas se les evalúan, pero vamos a ver que determinada cantidad de personas sí están competentes. No es que va a ser una revisión tan rigurosa, descalificante, que solamente algunos, pero al menos se trata de cumplir con los estándares mínimos de calidad. Entonces, que la gente comunitario mínimamente sepa las funciones, que sepa desarrollarse, que sepa las bases. Entonces, se presentaron un total, vamos a ver por aquí, para la unidad 1 se presentaron 219 y aprobaron 200, ¿no? Ha habido 19 personas que lamentablemente no han podido certificarse. Igual para la unidad 2 se presentaron 219 y se certificaron 190, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen ello? Vamos a ver por aquí. Se contó para este caso para ICA, 17 evaluadores reconocidos por el CINEACE, del MINSA, se le entregó la certificación, correcto. ¿Y en qué se les certificó? Dice, certificación de agentes de salud de acuerdo a las normas de competencia, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Vamos a ver a detalle la unidad 1 y la unidad 2, que luego creo que lo he mostrado por ahí, pero nos está mencionando que van a ser diferentes módulos referidos a lo que es la parte de la función del agente comunitario. Sí, ya. Entonces seguimos. Vamos a ver por aquí. Y un poquito ahora sí nos vamos a la parte del marco internacional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel del marco internacional? Esta parte sí les pido por favor que traten de verlo bien, verlo a detalle. Esa parte es muy interesante. Como una pequeña historia también les va a interesar mucho. Y vamos a ver, ¿desde cuándo se habla de la promoción de la salud? Ahora, hablando un poco de la promoción de la salud, en 1986 se establece un pequeño consenso que se le conoce como la Carta de Ottawa. Y entonces, por eso les decía, esto de promoción de la salud no lo hemos inventado nosotros, no es nuevo, no es algo que se esté haciendo aquí, es algo que ya se habla desde hace mucho tiempo, que estamos adecuando. Entonces, en cierta fecha se establece algo que se llama la Carta de Ottawa, y dice, esta carta, que es un pequeño congreso, vamos a decirlo así, es una pequeña junta de políticas de salud, establece las bases para la promoción de la salud mundial, ¿no? En ese determinado tiempo, vamos a decir, los organismos principales o encargados de la salud pública de todos los países del mundo, y aquí vemos la Organización Mundial de la Salud, se establece un consenso en una ciudad llamada Ottawa, en la cual se definen algunas normas para mejorar la salud de la población a nivel mundial, ¿no? Y en este caso, en todos los países, como les decía, ocurren estos problemas, y entonces tratan de establecer unas líneas generales para todos los países, centrándose en un punto importante, dice, ¿no? En la equidad de la salud. Entonces, como nosotros lo vemos aquí, ya un poquito quitándonos ese sesgo, vamos a ver que el problema de salud no solamente es propio nuestro, sino es de todos los países. Vamos a ver que se considera a nivel mundial, todos los países llegan al acuerdo de que el problema está en la equidad de la salud.
En todos los países no hay una equidad en salud, inclusive en los más desarrollados, señores, hay estudios que ustedes pueden verificar, pueden ver que no hay acceso al 100% de salud. Entonces, como no hay equidad en salud, dicen, vamos a generar 5 lineamientos. Construcción de una política pública sana. ¿A qué se referirá eso? Cuando hablamos de políticas públicas, ¿a qué nos referimos con la política? A la parte de gestión, a la parte normativa. Muchas veces esta parte normativa, esta parte de gestión, no está elaborada en fin de la población. A veces está elaborada con otros conceptos, con otros consensos, lamentablemente tratando de favorecer a veces a la parte económica, a la parte administrativa, pero ellos dicen, construyamos una política pública sana, creación de entornos saludables, ¿no? Hagamos un enfoque más preventivo, ya no solamente dediquémonos a mejorar el sistema para tratar a los pacientes graves, sino hagamos más trabajo preventivo. Luego tenemos por ahí, fortalecimiento de la acción comunitaria. Miren ustedes, en 1986 en Ottawa, una ciudad de Estados Unidos, vamos a ver por aquí, fortalecimiento de la acción comunitaria. Ya se habla de los agentes comunitarios. Ahora ustedes imagínense un poco, esto que estábamos hablando, hay en otros países sí hay agentes comunitarios. Luego vemos por ahí, desarrollo de habilidades y aptitudes personales, ¿no? A la par con fortalecer esta acción comunitaria y reorientación de los servicios de salud. Esta parte también va a ser interesante cuando nos habla de la reorientación. ¿A qué se referirá? Cuando decimos reorientación nos referimos a que los servicios de salud, cuando nosotros vamos al hospital, vemos departamento de medicina interna, departamento de pediatría, departamento de ginecología, son servicios, cada uno de ellos conforma un servicio de salud. Y entonces, todos estos servicios, señores, que ustedes ven, aparte de tener un personal que está atendiendo, que es el médico, en este caso el especialista, tienen una misión, tienen un objetivo, tienen una razón de ser. Y entonces, cada servicio tiene una función para la población. Por eso es que cuando nosotros vemos que hay campañas, por ejemplo, el área de ginecobstetricia realiza una campaña de salud reproductiva. ¿Por qué? Porque tiene una misión de ser ese departamento. Lo que ellos tratan de hacer es proyectar a la comunidad. Entonces, ellos dicen, reorientemos los servicios de salud. Quizás algunos servicios o algunos departamentos, algunos mecanismos no están orientados a lo que la población necesita. Entonces, actualicemos y démosle una reorientación. Pero todas estos 5 hélices en función de dar una equidad, que la salud sea para todos por igual. Entonces, esto establece la Carta de Ottawa de 1986, ¿no? Para no olvidarnos, quién está relacionado a la Carta de Ottawa va a ser la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver por aquí. Entonces, luego de la Carta de Ottawa han habido muchas otras conferencias globales de promoción de la salud. Inclusive vamos a ver por aquí, quizás a alguien le suene esta palabra de aquí, voy a referirme aquí a los presentes que estén en la parte médica. Hemos escuchado hablar mucho de la palabrita Helsinki o protocolo de Helsinki. ¿Esto por qué? Como dato curioso, antes de empezar con esta parte, cuando se habla de estudios o investigaciones en seres humanos o cuando se habla de la ética, por ejemplo, del tratamiento, ¿no? Ha habido muchas veces problemas en las cuales se debate la parte ética, que el paciente tiene derecho a tal, que al paciente no se le debe vulnerar. En este caso, ¿de dónde nace esa parte ética? Vamos a ver que el protocolo de Helsinki es uno de los principales protocolos o conferencias globales en los cuales se toca esta parte ética. Entonces, ya para mencionar, han habido muchas conferencias globales de promoción de la salud, vamos a ver desde 1997, solamente para mencionar algunos, que son muy importantes. Vamos a ver, en 1997, la conferencia de Yakarta dice, primera en países en desarrollo, primera en que se invita al sector privado, disminuye brechas de acceso a la salud, impulsa la corresponsabilidad social del sector privado y la rendición de cuentas, ¿no? Un poquito, a ver, lo vamos a tratar de manejar esto así, solamente para detallar algunas cosas. En 1997, imagínense ese año, estamos hablando hace un poco más de 20 años, es la primera en la que se invita al sector privado. Miren y dense cuenta ese dato muy importante. 1997 y todo lo que tenía que ver con salud, usualmente era salud, salud pública que vean los estados. No había una relación, vamos a decir, directa con el sector privado. Entiéndase por sector privado, la industria, las empresas, el sector económico, el sector laboral, que van a tener también relación directa con la salud. Vamos a ver por aquí, también se les invita a participar para disminuir las brechas de acceso a la salud, ¿no? En este caso, las empresas privadas tienen mucho potencial para apoyar a mejorar estas brechas.
Por ejemplo, solamente por citar un ejemplo, hay algunas empresas mineras, en este caso las que hacen minería responsable, que dentro de parte de su política es construye centro de salud, construye una planta de tratamiento de agua, construye tal. ¿Qué está haciendo indirectamente? Está disminuyendo las brechas de acceso a la salud. Siguiente, México en el año 2000. ¿Qué hace en México? La salud es esencial para el desarrollo económico y social. El reto es una visión holística de la salud, la responsabilidad del Estado por los habitantes y el impulso a políticas saludables, ¿no? Entonces, aquí un poquito ya vamos viendo cómo va girando ese tema de la promoción de la salud. En 1997 se invita al sector privado. En el año 2000 en México estamos hablando que de la salud también va a depender el desarrollo económico y social. Ya vamos dándonos cuenta que ya están viendo que también la parte económica es parte vital de la salud, que la empresa también tiene influencia. Vamos a ver, dice, el reto es una visión holística de la salud. Cuando nos dice visión holística, ¿qué se está refiriendo? La palabra holística se refiere a que tenemos que ver una visión integrada, ¿no? La salud ya no solamente es el hospital, el médico, el tratante, el paciente, sino es todo en conjunto. A ver, pongámonos a pensar un momentito con manera de ejercicio pequeño. Cuando hablamos de salud, la salud no solamente entiéndase por salud la parte de nuestro estado vital, sino la salud es la salud mental, la salud reproductiva, la salud emocional, la salud económica, inclusive se llega a hablar hasta de salud financiera, ¿no? Vamos a ver que la salud va a englobar muchos aspectos, entonces ya se le va dando esta apariencia en México. Luego vemos en 2005 la Carta de Bangkok identifica las acciones, compromisos y promesas necesarias para abordar las determinantes de salud en un mundo globalizado. Entonces, en el año 2005 ya se habló de la parte social, de la parte económica, se invitó a las empresas. Ahora, en el 2005 en Bangkok, que es en un país desarrollado en China, ya se empieza a hablar ahora de cómo podemos dar el siguiente paso. Ahora es mediante la promoción de la salud. Estamos en un mundo muy globalizado y la mejor manera de llegar, ahora hay redes, ahora hay acceso, ahora hay todo, es promocionando la salud. Va a ser la manera más adecuada. 2009 en Nairobi, dice, abordar de manera efectiva los determinantes de salud y lograr la equidad en salud requiere de acciones y alianzas que se extienden más allá del sector salud para poner en práctica formas de cooperación entre los sectores. Entonces, ahora en Nairobi, como ustedes se van dando cuenta, cada conferencia tras cada conferencia, ¿qué va agregando? Va agregando la característica de que ahora ya vamos viendo que hemos cubierto un pequeño problema, pero vamos viendo ahora qué hay por mejorar. Entonces, en 2009 en Nairobi dicen, ya hemos visto la globalización, ya hemos visto el sector privado y la parte holística, ahora va a ser importante que el sector salud coopere con otros sectores. Va a ser necesario las alianzas e integración. Por alianzas no nos referimos solamente a la empresa y sector salud, sino las alianzas con estados, con la industria. Vamos a ver la interacción que tiene la salud con otros aspectos. Y por último, en 2013, en Helsinki, lo que les decía, enfoque de políticas públicas en todos los sectores que tomen en cuenta las implicancias de las decisiones políticas y evitar impactos negativos para mejorar la equidad de salud, ¿no? Como hablábamos del protocolo de Helsinki, también de la conferencia de Helsinki, lo que hace es que ahora dice, ¿no? Todo lo que hemos visto ya tenemos como un gran aprendizaje, pero ahora en Helsinki dice, todas las decisiones políticas se tienen que tomar con mucho cuidado, porque van a tener impactos negativos en función de la equidad de la salud, ¿no? O sea, en Helsinki 2013, que es la última conferencia importante, grande, vamos a ver que ya están poniendo un poco más de mano dura, por así decirlo, al decir que todas las decisiones políticas que tengan que ver con salud deben manejarse de manera muy cuidadosa, ¿correcto? Vamos a ver por ahí. Luego vemos aquí un caso, les he puesto aquí bien práctico para que ustedes puedan verlo. ¿Cómo es que la promoción de la salud, en este caso, agentes comunitarios, todo lo que hemos estado viendo, sucede en un caso real? ¿Cómo es que funciona en la práctica? Porque es interesante verlo en la parte teórica, todo es muy bonito, dicho sea de paso, la parte histórica, pero veamos en la práctica, ¿funcionará, no funcionará? Veamos a ver ustedes qué opinan respecto a esto. Vamos a ver entonces. Un caso importante cuando pasó el caso del COVID. Este es el caso peruano. Vamos a ver por aquí. Teníamos entonces, veamos por aquí, vamos a ir entendiendo esta gráfica. Tenemos por este lado, dice el municipio, la población y el centro de salud. Ha habido tres ejes claves cuando hubo el COVID: municipio, población y centro de salud. En el caso del municipio, acuérdense ustedes qué era lo que brindaba el municipio. Tenemos por ahí centro de aislamiento temporal comunitario, ¿se acuerdan de esas sedes, esas casas de acogida? Teníamos centro de oxigenación temporal, las estaciones de oxígeno, apoyo a acciones de salud, asistencia alimentaria, la prevención, todo lo que estaba en la mano del municipio.
lo que podían dar. Correcto. Y teníamos al centro de salud como centro profesional médico, ¿no? ¿Qué hacía el centro de salud? El tamizaje, la medicina, la referencia, el seguimiento, promueve la sensibilización en cuidado, facilita la participación, pulse oxímetros, toda la parte asistencial en resumen. Y ahora, todos estos dos ejes principales, ¿a quién iban? ¿Quién era el final? El final, vamos a decir, el final usuario de todo esto era la población. Pero ahora, todo esto, ¿cómo le podía llegar a la población de manera adecuada? ¿Cómo es que la población podría aprovechar todo esto? Porque el municipio, si trabaja de manera aislada y el centro de salud de manera aislada, van a tener efecto, pero no van a tener el mejor efecto esperado. Pero ahí aparecieron los comités comunitarios, que quizás no nos hemos dado cuenta, pero han estado trabajando de manera silenciosa, de manera silente, y hay muchos estudios acerca de esto, trabajos de investigación, que nos hablan las funciones que han tenido. Y ahora, ¿qué hacía ese comité comunitario? Vamos a ver un poquito. Identificación y referencia comunitaria. Y ahí les comento la parte. Cuando hubo COVID, no sé si ustedes se acuerdan, pero habían casos o zonas o lugares o pequeñas ciudades o pequeños, vamos a decir, así, distritos donde el personal de salud no era el que llegaba directamente a la casa porque había muy abasto de pacientes, pero habían pequeños comités que tocaban las puertas, que iban casa por casa preguntando, que trataban de dar el dato, que manejaban algunos teléfonos, que hacían la comunicación. ¿Quiénes eran? Eran comités comunitarios. Eran personas que hacían esa parte de labor de agente comunitario. Hacían la identificación y la referencia comunitaria, hacían el seguimiento de contactos en algunos casos, sensibilizaba y promovía el cuidado. No habían personas que en este caso se daban el trabajo de ir a los centros de salud, a los mercados, a los lugares públicos, a tratar de promover el lavado de manos, todo lo que tenía que ver con el COVID. Vigila el funcionamiento de servicios, vigila el cumplimiento de medidas de protección de mercados y conglomerados, ¿no? Por eso, hagámonos un poquito idea de esto, que los que hacían esa parte, había personal médico que hacía esa parte, pero no se daba abasto. Entonces, los que entraban a tallar eran los comités comunitarios. Y entonces, ahorita que estamos viendo como un punto adicional ahí al agente comunitario, vamos a ver que era importante su participación. Sí, era muy importante. Ha sido parte vital. Y yo creo que si no hubieran habido estos comités comunitarios, no creo que sea en todos los casos, pero hubieran habido pequeños distritos o zonas que no hubieran tenido un adecuado tratamiento. Entonces se les motiva y se les valora esa parte de trabajo a estas personas, ¿no? Entonces, este es un pequeño caso, este es un ejemplo, el caso del COVID. En este caso se ha visto que funciona. Pero ahora nosotros pongámonos a pensar, ¿va a funcionar en otros casos? ¿Sería útil? Sí, si es que estos comités se los instruye bien, se les forma, se les da las facilidades, van a tener mucho potencial para generar grandes cosas en el sector salud. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a ver por ahí, ¿no? Un poquito para cerrar esta imagen, responsabilidades compartidas, ¿no? Los tres ejes, ¿qué hacían? Entre los tres hacían estrategias sanitarias, censos comunitarios, sus espacios públicos, promueven, etcétera. Hoy en día ya no hay COVID, entonces, ¿qué estarán haciendo los agentes comunitarios hoy en día si ya no hay este problema? Están enfocándose a otros aspectos, por ejemplo, está por aquí a la anemia, en el caso de las vacunas, las enfermedades no transmisibles, en el caso del dengue, la atención sanitaria, la alimentación saludable sigan haciendo un pequeño trabajo por ahí interesante, muy importante de revisar. Muy bien. Entonces, un poquito para mencionar, aquí hay una pequeña frase, y acá está la cita de un doctor del MINSA, el doctor Bernardo Hostos, que nos dice lo siguiente, ¿no? Un poquito para reflexionar también. Dice, el derecho a la salud. Y esta imagen, a ver si es que a nosotros nos causa un poco de impacto, dice, ¿para qué tratar a la población y luego devolverla luego a las condiciones de vida que la enferman, ¿no? Y es un poco para dar una mirada y reflexionar, señores, ver un poco la realidad nacional, es muy interesante. Y a ver, pongámonos a pensar en esa frase que se nos quede un poquito, yo sé que luego lo van a pensar. Vamos a ver, ¿es cierto o no es cierto esto? ¿Ustedes qué opinan al final de la clase? Quizás en las preguntas me lo pueden hacer saber. Vamos a ver, ¿se está haciendo esto actualmente o se hacía o es lo que siempre se ha acostumbrado a hacer? Creo que sí, ¿no? Por eso decíamos, el derecho a la salud, ¿para qué tratar a la población? Los curamos, los tratamos y luego los devolvemos a las condiciones de vida que las enferman. Es como esos casos donde vemos, ¿no? Hay personas que tienen extrema pobreza, desnutrición, enfermedades como anemia, van al centro de salud, se les trata, van a volver a la realidad de origen y van a volver a recaer en la enfermedad. Entonces, ¿para qué tratar si vamos a devolverle las condiciones de vida que la enferman? Una pequeña frase que nos invita a reflexionar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si es que no queremos hacer eso?
Yo creo que como punto importante sería tratar y luego ver qué condiciones están afectando, no dejarlo ahí, sino quizás tratar las condiciones de vida y luego el paciente ya no va a llegar con el problema. Vamos a ver entonces un poco acerca de ello. Y un poquito también hablando de historia global, de historia mundial, vamos a ver que en el 2008 la Organización Mundial de la Salud va a generar un pequeño consenso, así como los que hemos hablado anteriormente, Helsinki, Nairobi, México, que luego lo van a revisar. Vamos a ver que en 2008 se lanza una comisión para evaluar los determinantes sociales de la salud. Entonces, ¿qué hace esta comisión de la Organización Mundial de la Salud en esa época, ya por el 2008? Se va a poner a investigar, a darle un poco más de importancia, a darle más valor a qué, a los determinantes sociales. Va a ver cómo es que afecta la parte social a la salud. Van a empezar a darse cuenta que en la salud no todos son los problemas médicos, no todo es la parte, vamos a decir, patológica, sino que hay determinantes sociales, que hay causas sociales que generan problemas de salud, que si se trata la parte social ya no llegamos a la parte de salud. Vamos a ver entonces, la comisión realiza 3 recomendaciones fundamentales en la agenda mundial y dice, vamos a hacer lo siguiente para tratar estas determinantes sociales, mejorar las condiciones de vida diaria, ¿no? Como primer punto, condiciones de vida diaria, ¿qué entendemos por ello? La parte de la alimentación, el acceso al trabajo, la seguridad social. Muchas veces, señores, aunque ustedes no lo crean, esta parte es increíble, pero inclusive esos aspectos tan básicos como el trabajo, como la riqueza, como la parte económica, van a ser determinantes que luego se convierten en problemas de salud. Imagínense ustedes, una persona que no tiene acceso al trabajo, podrá tener acceso a una alimentación adecuada, por ende que no, podrá tener acceso a servicios básicos, muchas veces tampoco lo tienen, al agua, desagüe, luz, y por ende eso va a decaer en qué, va a tener un problema de salud a futuro relacionado a la alimentación, que luego pasará a otro caso y terminará en un desenlace más grave. Luego tenemos por ahí, para luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, ¿no? Entonces también como segunda recomendación nos deja esta comisión, luchar contra la distribución desigual, hemos hablado de la palabra equidad hace rato y es un tema importante, para medir la magnitud del problema y evaluar el impacto de la acción, ¿no? Entonces, como resumen, un poco para mencionar, ahí está la parte del artículo, si ustedes lo desean leer, lo pueden buscar. Vamos a ver qué es ese congreso, todos los congresos, luego de realizar ese congreso, esa comisión, van a dejar una especie de libros, de manuales en los cuales se detallan todos estos pilares aquí fundamentales. Vamos a ver entonces la Comisión de Determinantes Sociales del 2008 y luego de esto, un poquito de años más adelante, vamos a ver la Conferencia Mundial de los Determinantes Sociales de la Salud, ¿no? En el año 2011, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, ya se empieza a generar una conferencia mundial. Y entonces vamos a ver, estas conferencias mundiales, así como quizás no escuchamos tanto esto porque es un tema más, digamos, de salud, más de nicho, pero nosotros vemos que, por ejemplo, las noticias y demás nos hablan de la cumbre, de la APEC, de las PEC, del CADE universitario, de la parte, por ejemplo, esas cumbres económicas, así tal cual hay conferencias mundiales que toman estos problemas de salud. Para este caso es la conferencia de Río de Janeiro, ¿no? Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales. Y en esa época, en el 2011, que se produce esta conferencia, tiene como título, tiene como política, dice, política de acción sobre los determinantes sociales de cerrando la brecha, ¿no? Lo que tratan de hacer es, en el 2011, como tema fundamental, como agenda principal, cerrar las brechas de inequidad. Y entonces han hecho un análisis de 5 cosas principales que son más específicas, más detalladas, pero aquí está de manera resumida. Vamos a ver. La gobernanza para abordar las causas fundamentales de inequidades en salud. Ejecución de medidas sobre los determinantes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Conferencia de Río de Janeiro? Dice lo siguiente. La gobernanza es el punto clave para las causas de la inequidad en la salud, ¿no? ¿De dónde viene la inequidad en la salud? ¿Por qué no todos tienen acceso? ¿Por qué hay problemas en salud? El problema está en la gobernanza. Primer análisis, muy bueno, muy certero, es la gobernanza. Ejecutar medidas entonces contra esta parte que afecta al factor social. Segundo punto, la promoción de la participación. Y se dan cuenta, volvemos al tema del que estamos tratando, agentes comunitarios, promotores sociales. Entonces, ¿qué va a pasar luego? La promoción de la participación. Está faltando participación todavía en la promoción. El liderazgo de la comunidad va a ser clave para actuar sobre los determinantes sociales. ¿Y cómo lo llevamos esto a la práctica? A ver, un poquito asentándonos en nuestra realidad local. Vamos a ver, decimos la promoción de la participación. ¿Qué decíamos? Si una persona no tiene acceso al trabajo,
no tiene acceso a alimentación, tiene desconocimiento, esto termina en problema de salud. ¿Qué pasa si es que hay agentes comunitarios que de alguna otra manera hacen llegar conocimiento a esta población? Por ejemplo, cómo alimentarse adecuadamente con recursos moderados, recursos menores, hacer de conocimiento que el agente comunitario le avise que hay servicios como comedores populares, como vaso de leche, como caliwarm, como demás. Imagínense que hoy en día hay muchas personas que no conocen estos servicios o personas que requieren pero todavía no están siendo parte. Luego tenemos por ahí la función pública del sector salud, incluidos los programas de salud en reducción de las inequidades. Entonces, como tercer punto, dice la función del sector salud, ¿no? Entonces, el sector salud estará siendo adecuado a su funcionamiento, estará trabajando de manera integrada, quizás hay que observarlo, también nos sugiere, dice la acción mundial sobre los determinantes sociales, ¿no? El alineamiento de prioridades y de los actores. Y ahora, luego de esto, también como cuarto hélice, dice la acción mundial. Ya hemos hablado del abordaje, de la gobernanza, de la participación, de todo ello, pero ahora a nivel mundial, ¿qué se está haciendo? A nivel mundial nosotros tenemos un organismo que apoya a todos los países, en este caso tenemos a la ONU, tenemos a la OEA, tenemos por ejemplo, a la OMS, que son organismos internacionales que velan por todo el planeta. Ahora dice, la acción mundial, ¿a qué está orientada? Revisar también por ahí está sugiriendo cómo está funcionando la acción mundial porque la ONU y esos organismos y entidades y la OMS dan soporte a países que necesitan apoyo en estos temas. Entonces, revisar o alinear estas prioridades. Y por último, la vigilancia del progreso, ¿no? La vigilancia del progreso va a ser clave. Todo lo que quedemos en esto va a quedar como promesa si es que no se hace un adecuado seguimiento. Entonces van a estipular en la conferencia de Río, está bien, hemos quedado todo esto, ahora dediquémonos a la parte de vigilancia, hagamos métricas, hagamos análisis para ver cómo se está desarrollando esta responsabilidad, ¿correcto? Entonces, ya un poco hablando de la parte de conferencias, hemos hablado de la parte de historia, hemos hablado de las partes interesantes, muy enriquecedoras. Vamos a ver ahora un poquito un análisis para ya terminar esta parte final, un análisis local, un análisis real, un poco para que nos invite a reflexionar terminando esta sesión. Y muchas veces hemos hablado del tema de reforma en salud. Y ahora, ¿por qué va a ser importante una reforma en salud? Y primero, ¿qué es una reforma en salud también? A veces es interesante, escuchamos si reforma la salud, reforma la política, reforma el otro. Pero, ¿qué es una reforma? Reformar. Nos vamos a la etimología de la palabra. Cuando dice reformar es volver a darle forma, hacer un cambio, modificar, cambiar, alterar, intercambiar. Entonces, cuando escuchamos la palabra reforma en salud, volver a cambiar la política de salud. Entonces, ¿para qué quieren una reforma? Generalmente un poco para hacerlo de conocimiento. La reforma lo que trata es de generar algunos cambios en la política porque, vamos a decirlo así de manera sencilla, algunas cosas en la política de salud no están funcionando de manera adecuada. Es decir, cuando se generaron las políticas, se generaron los mecanismos, se generaron los procedimientos administrativos, hay algunas cosas que no se han ajustado bien y eso no está funcionando. Entonces nos dice, hagan una reforma en salud, cambien eso para dar mejoras al sistema. Y entonces vamos a ver lo siguiente como un concepto puntual para eliminar o aminorar las restricciones, de políticas, normativas, instituciones, gestión, etcétera, que inciden y operan sobre el sistema e impiden que la población ejerza su derecho total a la salud, ¿no? Entonces ya quedó claro, cuando hablamos de reformas, cambiemos el sistema porque algo no está funcionando adecuadamente. Estamos buscando una reforma en salud. Entonces, unos datos interesantes, curiosos y que nos van a llamar un poco a la preocupación inclusive, solamente por mencionarlo, vamos a poner por aquí. Miren estos datos muy relevantes. Dice, 45% de la carga de la enfermedad puede ser evitada mediante acciones de promoción y control de riesgos. Miren ese número, 45% de la carga de la enfermedad. Esto nos referimos con el paciente, con el número de pacientes y con el sistema en su totalidad. Prácticamente un poco menos de la mitad de los problemas de salud se pudieron haber evitado si es que se hacen acciones de promoción y control de riesgos. Por ejemplo, hablamos del caso de la anemia, del caso de la diabetes, del caso de la obesidad, enfermedades que tienen mayor propensión a tratarse previamente. Si es que se hubiera tomado una promoción adecuada, una prevención y control de riesgos, no habría esas enfermedades. ¿Qué haría eso? El sistema se descongestiona. Siguiente punto importante. 50% 50% inferior es la disponibilidad de profesionales de la salud en Perú respecto a lo registrado en los países de ingresos medios altos. Otro dato muy importante,
quizás a veces nosotros creemos o hemos escuchado, inclusive yo he escuchado la crítica, hay mucha cantidad de personal en la burocracia, en la parte administrativa, puede ser cierto en parte, reconozco un poco, puede ser que hay mucho personal que capaz no está cumpliendo una función óptima, pero cuando hablamos de profesional de la salud, ojo, de médicos, enfermeros, obstetras, biólogos, tecnólogos, todo el personal, vamos a ver que aquí en Perú, aunque nos parezca que hay suficientes, no hay suficientes, señores. Vamos a ver por qué. Hay unas métricas o hay unas medidas que miden a los países de acuerdo a sus ingresos medios, altos, bajos, y dicen cuántos médicos deben tener por habitante. Y entonces se ha comparado y se ha visto que en el Perú llega solo a la mitad de lo que debería tener. Entonces nosotros actualmente estamos necesitando el doble de profesional de salud, ojo, no profesional administrativo, de salud, para llegar a los estándares de otros países. Siguiente, 40% del gasto en salud en el Perú es financiado con gasto de bolsillo, el doble de lo registrado en países que han alcanzado la cobertura universal. Eso también va a ser muy importante, va a ser muy llamativo. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos referimos con gasto de bolsillo? Cuando nosotros vamos a tratarnos de algo, por ejemplo, yo me enfermo o alguno de ustedes se enferma, va al centro de salud y se trata. Muchas veces ha pasado el caso que vamos, podemos atendernos con el seguro, pero luego terminamos en que no hay tal medicamento, no está disponible, tengo que ir a la farmacia y yo mismo lo voy a pagar. O no encuentro tal maquinaria, el tomógrafo está averiado, yo voy a ir y lo voy a pagar aparte. Y entonces, ¿qué está pasando con esto? Que el gasto en salud que debería tomarlo el sistema, que el sistema debería proveer de todo, no lo cumple. Y entonces yo estoy financiando con gasto personal, gasto de bolsillo se le llama. Entonces, esto es una medida también de cómo está el sistema, qué tan saludable está funcionando. Entonces vamos a ver por ahí, en Perú dice 40% del gasto en salud es financiado con gasto de bolsillo, es algo increíble, que es el doble de otros países que tienen el mismo sistema de cobertura universal. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a poner un ejemplo final. Si una persona va, se atiende, y digamos, cuando una persona se atiende por medio del SIS, vamos a sacar el cálculo, así por mencionar, tu tratamiento de una enfermedad tal está en 500 soles. Ahora, esos 500 en el plan ideal debería asumirlo el sistema de salud, tú no deberías gastar, pero en este caso, como no hay algunas cosas, tú vas poniendo y al final te sale que la mitad de esos 500, 250 te los has gastado. Que tú no deberías gastar en otros países, solamente el gasto de bolsillo es mínimo, quizás el 10%, 20%, 5%. Siguiente. Un caso alarmante también, indicadores sanitarios relativamente elevados y desiguales, ¿no? 17 niños mueren por cada 1.000 niños recién nacidos, el doble al registrado en Chile, Uruguay y Costa Rica, 4 veces superior la tasa de desnutrición crónica en las regiones más pobres respecto a las regiones con mayores recursos, ¿no? Esto también nos hace darnos cuenta un poco de verdad de la situación de inequidad que estamos viviendo. Entonces vamos a ver, si es alarmante, hay inequidad, es un problema que está claro, que está muy objetivo, que no estamos en condiciones igualitarias y dista mucho en diferentes estratos. Siguiente, poquito para terminar esta parte, solo por mencionar algunas cosas puntuales, quizás para algunas dudas absolver, vamos a ver un poquito más acerca de los agentes comunitarios y ya viéndolos en el campo real. Ya lo hemos entendido, los hemos valorado, hemos visto un poco de historia, hemos hecho un análisis nacional y vamos a ver ahora cómo se debería participar. Si yo quiero ser un agente comunitario, ¿cómo debería abordarlo? Primero, lo que hemos dicho, empadronarnos, buscar información en el centro de salud, demás, que eso todo lo vamos a ver quizás en las siguientes sesiones, pero solamente para mencionar. Organizándose por sectores, los agentes comunitarios se organizan, empadronan a los miembros de la comunidad, va a hacer función de empadronamiento, identificar los riesgos y vulnerabilidades de cada miembro de la familia o situación económica, entre otros. ¿Cómo hacen esto? Vamos a ver que los agentes comunitarios van a hacer ciertamente acción de censos. Van a censar a la población, no un censo como tal, pero van a llenar sus fichas, van a tratar de recolectar la data para poder procesar o tratar mejor, priorizando las necesidades de atención inmediata, ¿no? Los agentes comunitarios, en base a esta información que ellos recolectan, van a ser una fuente válida, una fuente importante para que el centro de salud, la direza, la jereza, etcétera, tomen atención porque van a decir, estos son los problemas que hay en la comunidad actualmente que requieren prioridad. Elabora un cronograma de acciones comunitarias y asigna responsables. Vamos a ver algunas acciones del agente comunitario también por ahí. ¿Qué hará un agente comunitario? Contribuye a las soluciones de la crisis, como lo hemos mencionado, quizás por citar un ejemplo, hubo la época del COVID, se necesitaba mano de obra, apoyar, trabajar, todo a favor de la comunidad, que es el lugar donde vivimos, podemos apoyar como agente comunitario, se solidariza con quien tiene mayores necesidades,
mantiene comunicación fluida en la comunidad con el establecimiento de salud y autoridades, es un factor importante, también está solo por mencionarlo. El agente comunitario de por sí tiene que ser una persona que tenga esta cualidad de hablar, que tenga esta cualidad de comunicarse, de acercarse a la población y hablar apropiadamente, implementando vigilancia comunitaria, ¿no? Esta vigilancia comunitaria, no la subestimemos, es muy importante. Vamos a ver que la vigilancia comunitaria anticipa muchas veces los problemas. Hay casos donde la vigilancia comunitaria cumple un papel clave. Por ejemplo, en el caso de enfermedades como el dengue, enfermedades transmisibles, metaxémicas, vamos a ver que en este caso la vigilancia comunitaria, ellos son los primeros en enterarse, porque ellos están en la comunidad, tipo, se enteraron y llegaron al centro de salud, doctor, médico, ¿sabe qué? En mi comunidad he visto que 3, 4 personas tienen fiebre, tienen estos síntomas, pero no quieren acercarse o no han ido a tratarse. Es una primera alerta, vigilancia comunitaria, acompañando, escuchando o apoyando en momentos difíciles, un poco de soporte emocional, o hacer por ahí, y comportamientos que se deben evitar, ¿no? Ahora, siempre igual para mencionarlo, como algunas recomendaciones, como agente comunitario, como tal, o como persona que quiera apoyar, quizás algunas recomendaciones, solamente por hacer mención, que no deberíamos hacer como agente comunitario, generar falsas expectativas, ¿no? También como agente comunitario tenemos que saber los roles que vamos a asumir, las funciones que vamos a tener y no generar falsas expectativas, todo dentro de lo real, ¿no? Aportar y prometer lo que se pueda dentro de lo que tenemos para cumplir. Ocultar información o difundir información falsa, esto va a ser muy grave, va a afectar al sistema mucho si es que hacemos esta parte. Imponer creencias personales. El agente comunitario, no se olviden que es el nexo entre la comunidad y el centro de salud, entonces no podemos imponer creencias personales, tenemos que ser abiertos a lo que los demás opinen, anteponer intereses particulares, compartir información confidencial. Somos agentes comunitarios, vamos a tener acceso a mucha información, tratar de ser cautos con esta parte, mostrar preferencias por amigos o familiares o postergar a quien obviamente no deberíamos hacer ello, criticar o juzgar, generar sobreprotección, en sí son características propias de una persona que trabaja con la comunidad, ¿no? Vamos a decir, son características propias de una persona que va a tener interacción con demás personas. Entonces tengamos cuidado con esa parte, por favor. Y vamos a cerrar con esta parte. Me gustaría mostrarle esto en lo que ya queda el tiempo. Vamos a ver entonces, un poquito para mostrarles, quizás más adelante en la siguiente sesión le voy a poner algunos otros formatos. No se ve bien, pero esto le he tratado de poner así en un fichero un poco muy grande, pero vamos a ver que les decía de ese caso interesante de la vigilancia comunitaria. Esta ficha que estamos viendo, cuando usted dice, hacen vigilancia comunitaria, a veces uno que no sepa, uno que no esté empapado en el tema, o alguien que a veces desconocemos, muchos ignoramos cosas, en mi parte yo también, vamos a ver que podemos pensar, ¿cómo es la vigilancia comunitaria? Esos agentes comunitarios van, miran, revisan, anotan un cuaderno de incidencias, ¿cómo lo hacen? Y miren qué nivel técnico se ha llegado con esto de la vigilancia comunitaria. Ellos manejan estas fichas de mapeo, que si ustedes tienen acceso, van a tener acceso en algún momento, son fichas muy técnicas, señores. Son fichas de tal grado de calidad que se pueden sacar trabajos académicos, se pueden generar encuestas, datos y todas esas gráficas estadísticas que estamos viendo. Y ahora, esta ficha de mapeo comunitario, ¿cómo es que la persona va a poder tener acceso, va a manejarlo adecuadamente? Y ahí vamos de nuevo a la parte de instrucción, ¿correcto? La persona que va a manejar esto va a ser una persona que ha llevado instrucción, por eso decíamos, recordemos, el agente comunitario que recibe instrucción, certificaciones, cuando ya está certificado, esté instruido, va a estar competente para poder realizar esto, ¿no? Y esta es una función muy importante que hacen los agentes comunitarios, que son los mapeos comunitarios. Ficha familiar simplificada, detección de riesgos y condiciones, información inmediata para los centros de salud, articulación con municipios y organizaciones, inclusive con aplicativos también ahora lo están haciendo. Y esto va a ser importante porque imagínense, esos datos, lo que estamos viendo anteriormente, ¿de dónde creen que ha salido? Muchas veces ha salido este trabajo de fichas de mapeo comunitario, así como lo hay también del INEI, del censo, pero están aportando información valiosa. ¿Correcto? Entendamos eso, por favor. No olvidemos que hay fichas de mapeo comunitario. Y un poquito para terminar mencionando esta parte, vamos a poner algunos pequeños enunciados que revelan un poco la situación actual de nuestro ministerio, de la parte de la salud pública, cosas no para criticar, sino un poco para darnos cuenta y para sugerir cambios o mejorar. Quizás aquí hayan personas que trabajen en esta parte del sector público, estudiantes, académicos, y un poco para darnos cuenta de cómo debería funcionar esto, y llamándonos a la reflexión también. Entonces, haciendo un análisis situacional final del Ministerio de Salud,
está desenfocado de los territorios, con rectoría declarativa que no asume sus posibilidades, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Que todavía el Ministerio de Salud no está totalmente claro en la situación real de algunas partes del país. Algunas partes del país tienen realidades propias que el Ministerio de Salud todavía no les está entendiendo en su totalidad. Privilegia lo formal antes que el acercamiento a la gestión operativa. Lamentablemente es una realidad hoy en día que el sistema de salud siempre va a privilegiar la parte formal. Ahí viene la parte de la burocracia un poco que es criticada, que no de todo es malo, pero vamos a ver que a veces queremos hacer algo, primero el trámite, llena la ficha, llena el food, llena todo, y luego hacemos la gestión. No se está dando acceso directamente a una gestión operante. Luego, altamente burocratizado para producción normativa mayoritariamente innecesaria. Lamentablemente es una realidad que hoy en día se está tratando de cambiar. A veces el sistema de salud ya es burocrático. Sí, es cierto, es una realidad. Vamos a ver que hay mucha producción normativa, que generalmente no tiene mucha producción. Pero ojo, no también critiquemos todo. Estamos viendo la parte de estas normativas y leyes que hemos estudiado hoy en día, que son buenas leyes, que tienen muy buenos principios, que tienen mucha solidez. Entonces, dentro de todo lo malo hay cosas muy buenas que se han logrado quizás por el trabajo de pocas personas o algunas personas que tienen mayor conciencia, sin respaldo a la innovación interna para extender la llegada de sus recursos, sin corrientes internas movilizadoras a pesar de haber personas con competencias y trayectoria, con capacidad técnica desperdigada, absorbida por validaciones, matrices e informes, ¿no? A veces también el Ministerio de Salud ha caído un poco, vamos a decir, en el error, vamos a entenderlo, que la capacidad técnica, hay muy buen personal, hay personal técnico, hay personal especializado, hay muy buenos profesionales en nuestro país, pero a veces esa capacidad técnica se absorbe por la parte administrativa, ¿no? No se le está dando el brillo que necesitan esas personas para trabajar en lo que se necesitaría. Entonces vamos a ver algunos aspectos a mejorar, consenso, el debate, financiamiento, gestión, pero antes de esta parte quiero cerrar en esto finalmente. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Cerrando todo esto. Nuestro eje principal de la primera sesión de esta clase fue la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Esta es nuestra guía de trabajo para todos los que estamos viendo este curso de promoción de la salud, que nos está indicando que mejorar los hábitos de conductas y estilos saludables a la población, mejorar las condiciones de vida de la población que genera vulnerabilidad y riesgos a la salud y asegurar el acceso a los servicios integrales. En conclusión, cerrando esta parte, lo que buscamos es un enfoque preventivo, tratar de mejorar antes de llegar a tratar directamente el problema y de esta manera descongestionar. Mucho cuidado con lo que son las normas y normativas, saber los decretos y las leyes, tratar de entender y reconocer un poco la parte histórica. Entonces, señores, creo que hemos llegado a la parte final de la sesión, ya estamos con el tiempo. Esto sería todo por el día de hoy. Si hay alguna consulta, alguna duda, no tenga temor, no tenga duda en activar su micro, seguro la señorita lo va a indicar de alguna manera ahora y puede dejar su pregunta en la ventanilla de chat para poder absolver. Eso sería todo entonces por la clase del día de hoy. Muchas gracias.